Buenas tardes, bienvenidos a Filosofando. El día de hoy en la sección Catando Libros traemos un libro muy interesante. Vamos a hacer lo que sería el primer capítulo, episodio, no sé cómo lo quieran ver, en el que vamos a hablar del primer libro que traemos para la sección, ¿no? En este caso vamos a hablar de un libro que podemos tachar de científico y entra en el ámbito de la psicología. El libro tiene el título de ¿Es real la realidad? El autor es Paul Watzlawick. Un poco de la biografía del autor es que nació en 1921 y murió en 2007. Fue psicólogo, filósofo, teórico austriaco nacionalizado en Estados Unidos, maestro de la Universidad de Palo Alto, California. Además fue autor de conocidas teorías de la comunicación humana y estableció 5 axiomas que rigen la interacción y el lenguaje, ¿no? Y mencionaré cortamente lo que son sus axiomas, que es interesante tenerlos en cuenta porque para entender al autor lo que él va a decir y va a tratar de darnos a conocer en este libro, parte de la teoría de la comunicación y cómo se liga todo esto, ¿no? Entonces el primer axioma es la imposibilidad de no comunicar. No hay forma de no comunicar. Hasta lo más bajo que podemos hacer es comunicar que no queremos comunicar. Y bajo en el sentido de la comunicación, el nivel más bajo, simplemente, no una actitud peyorativa. Dos, sería la existencia del contenido y las relaciones en la comunicación. Es decir, una cosa es lo que le quiero decir y otra cosa es a quien se lo quiero decir, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Me molestó tal actitud. Ok, ese es el contenido. Hay algo que me molesta y lo quiero transmitir. Pero se lo voy a decir a mi papá o a mi tío o a mi hermana o a mi cuñado o a mi, no sé. Entonces, eso es la relación. Dependiendo a tu jefe de trabajo, dependiendo a quién se lo digas, es esta cosa que hablamos del contenido y la relación de la comunicación, ¿no? Que no sería lo mismo cómo se lo dices y a quién se lo dices. El tercer sería los roles de los interlocutores, ¿no? La posición en la que se encuentran e interactúan cada individuo en la comunicación que se está dando. La cuarta sería la comunicación digital y analógica, en la que la analógica hablamos de la no verbal y la digital de la verbal, ¿no? Las gesticulaciones con las manos, la análoga, y mis palabras, y si usara un recurso como una metáfora, una pregunta retórica o cosas así, pues ya sería digital, ¿no? Tiene que ver con las estructuras del lenguaje. Y la interacción simétrica y complementaria, verla como una jerarquización entre todas las interacciones humanas que se dan. Y por ejemplo, la simetría es entre dos miembros del mismo grupo y la complementaria es entre un jefe y un empleado, que hay una relación de poder o se le puede quitar las comillas porque realmente hay una superioridad, ¿no? El jefe va a estar acá y el empleado está acá. Si hay un accionarios, pues estarían en el mismo nivel, pero mientras no sepamos cómo funciona esa jerarquía entre ellos, atendemos la subordinación pues dada por las instituciones, ¿no? El maestro está aquí y el alumno está aquí, el doctor está aquí y el paciente está aquí, el policía está aquí a nivel calle en cuestión de aplicación de la ley y el doctor está aquí a nivel calle. Pero el doctor está aquí a nivel consultorio y práctica médica y el policía está acá. Entonces también como entender esta contextualización que se da de las interacciones, ¿no? También estudió filosofía y lenguas modernas en la Universidad de Venecia. Fue autor y referencia en el ámbito de la terapia familiar, la terapia sistémica y en general la psicoterapia. Un poco de por qué hablamos quién es el autor es para poder entender qué es lo que está realizando o está tratando de interpretar, ¿no? El contexto de dónde viene el surgimiento de este libro. El autor fue una persona que durante su trayecto de vida se preguntó por el concepto de realidad. Se centraba siempre en analizar la realidad para comprenderla. Distinguía entre dos realidades. La primera estaba descrita por el rasgo físico, por ejemplo, un árbol. Antes del concepto árbol está el árbol físicamente, ¿no? Con la constitución de la madera que conocemos y ya los biólogos o gente con más conocimiento en este tipo de sección podrá dar estructura orgánica del árbol, ¿no? No, está conformado por tales cosas, tal cosa, las hojas tienen tales cosas,
el fruto, la familia a la que pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Esa primera aproximación al objetivo, ¿no? La cortina negra de aquí. Ella por sí misma, antes que le pongamos cortina o negra, adjetivo, está aquí ella en sus propiedades físicas, ¿no? Es una tela de determinadas dimensiones, con determinado color, que la mayoría que tengamos los mismos sistemas en una neurotipicidad, por decirlo de alguna manera, vamos a percibir la negra, ¿no? Entonces, todos esos rasgos que se conjugan ya subjetivos sería la realidad de segundo orden. Entonces separemos que en la primera está el objeto físico presente tal como es, y en la segunda está la interpretación subjetiva que hemos hecho a nivel social, el ponernos de acuerdo en cómo funge que un árbol sea un árbol y no un perro. Entonces todas esas convenciones sociales a las que llegamos para la interpretación. Y en un tercer nivel que no se abarca tanto en esta obra, pero se abarca indirectamente, sería la manera interpretativa del sujeto en la realidad, ya con las dos anteriores. Entonces, decía que no existía una realidad real, sino que en su lugar existían representaciones de la realidad, y que cada uno, y aquí también intervienen los imaginarios patológicos de las personas, es decir, las visiones distorsionadas que tenemos de la realidad. La realidad es un fruto de la convención interpersonal y social, pensaba el autor, de los atributos que se asignan en un momento y lugar a las diferentes partes de las experiencias y de la realidad. Por eso la realidad no es una, sino que la forman las sensaciones, visiones y representaciones. Y esto es interesante de comprender, ¿no? Porque entonces partimos de un margen de, ahora sí, ¿es real la realidad? O la primera pregunta, ¿qué es la realidad? Entonces, ya un poco concentrándonos en lo que el autor se refiere y trata de expresar, es que también así en la salud y la enfermedad mental, esto está relacionado a través de los códigos o normas sociales y culturales, y no son transacciones de una interpretación única, ciertamente o inmutable. También el autor también el autor ha escrito diversos libros que son complementarios en su teoría y tiene de otra índole, que iremos tratando poco a poco y que iremos también cuestionando qué tanto de lo que el autor dice podemos aplicar hoy en día, y lo podemos tomar como algo que nos ayude a ser mejores críticos. Para empezar, el título, como les mencionaba, se llama ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación y comunicación. Su año de publicación es 1979 y la editorial es Herder. Prólogo. Vamos a hacer una pequeña lectura de unas partes que me parecieron interesantes mencionar del prólogo del libro, propiamente, ¿no? Entonces, dice así: innumerables versiones de la realidad que pueden ser muy opuestas entre sí, y que todas ellas son el resultado de la comunicación y no del reflejo de verdades eternas y objetivas. El libro consta de 3 partes. La primera trata de la confusión, es decir, de las perturbaciones de la comunicación y de las desinformaciones de la vivencia de la realidad que aquí se derivan. En la segunda se analizan los conceptos un tanto exóticos de desinformación, en el que se pretende englobar aquellas complicaciones y alteraciones de la realidad interhumana que pueden surgir en la búsqueda activa de información o en el ocultamiento y retención voluntaria de dicha información. La tercera parte está dedicada a fascinantes problemas del establecimiento de comunicación donde todavía no existe, es decir, a los problemas que se refiere a la creación de una realidad accesible a otros comunicantes, ya sean animales, habitantes de otros planetas o seres puramente imaginarios. Esto es un poco de lo que trata el libro. Yo a grandes rasgos puedo mencionar que el libro también nos incentiva a dudar de los propios conceptos o de las propias limitantes del lenguaje, ¿no? Había leído yo en algún otro lado que la realidad estaba delimitada por la cantidad y calidad del lenguaje que manejamos. Es decir, por eso creemos y sabemos de alguna manera que a mayor educación, mayor conocimiento del lenguaje, porque pues lecturas científicas que se piden en carreras que hacen técnicas las cosas, se manejan a niveles hasta metacomunicacionales de alguna manera, pero la gente a veces por no saber esa teoría los convive y los experimenta, pero hay otro sector de la población que no puede tener acceso como a esa educación, por lo tanto también no tiene acceso a comunicación de otro tipo nivel. Entonces esto crea como una divergencia entre el pensamiento de unos y de otros, ¿no? Entonces también es algo a lo que incentiva a cuestionarnos este libro, y me parece interesante. Bueno,
Comencemos. En la primera parte del libro, que se llama Confusión, citaré algunas partes del libro y ya yo mencionaré otras. Es la consecución de una comunicación defectuosa que deja sumido al receptor en un estado de certidumbre o falsa compresión. Es algo de lo que menciona el libro sobre el significado de la confusión. Aquí también nosotros interactuamos con la confusión normalmente diario a la hora de comunicarnos, ¿no? Porque como bien mencionábamos en lo que son los axiomas de la interacción, probablemente a veces una persona nos esté comunicando algo de manera verbal, pero de manera no verbal nos esté comunicando otra cosa. Y parte de lo que se tocará en este libro habla de estas disparidades que se dan cuando los interlocutores, al momento de transmitir el mensaje de uno a otro, tienen representaciones totalmente diferentes y divergentes de lo que es el mensaje que se está tratando de comunicar. Y por ende, a veces nacen estos conflictos, ¿no? Que terminan de diversas maneras, por decirlo. Entonces, parte de lo que provoca confusión son las paradojas o las antinomias. La confusión no es resultado de un defectuoso proceso de transmisión, sino que se halla ya inserta en la estructura misma del mensaje transmitido. En estos casos nosotros podemos ver y apreciar cosas interesantes en las que, por ejemplo, una paradoja que nos crea confusión ya sea en el receptor o entre los interlocutores, es cuando a alguien se le exige, oye, pues sé espontáneo, ¿no? Tienes que aprender a fluir, sé espontáneo. El propio predicado hace imposible la acción, porque si agarramos la etimología de lo que es ser espontáneo, nos damos cuenta que es eso mismo, es algo que viene de algún lado, en algún momento es inespecífico y surge. Por lo tanto, lo otro es planeación, hacer o evocar la voluntad hacia algo. Entonces, ser espontáneo no va de la mano con querer ser espontáneo. Entonces, el predicado entra en una función que se llama doble vínculo, donde el mensaje que está siendo transmitido crea problemas comunicacionales de que, ok, me estás pidiendo que haga algo que no puedo hacer, pero esto ya crea disparidades a nivel comunicacional, porque dependiendo la jerarquía que antes mencionábamos en los axiomas, que era la última, que dependiendo si se lo dice el papá al hijo, entre hermanos, estas paradojas pueden englobar problemas más significativos que otros, ¿no? Entre presidentes de naciones y cosas así. También el libro menciona que precisamente en nuestros días, contextuando la época en la que se escribe, vuelve a cobrar pujanza la vieja utopía del estadio primitivo de una forma social totalmente libre del poder y de la violencia, y se ha destacado con singular relieve la sutil e impresionante inhumanidad de las patologías del poder. Pues, no sé, este libro, como bien mencioné, su publicación fue en 1979 y nosotros estamos en 2022. Entonces, con esto que podemos decir, han pasado ya varios añitos y vemos que muchos movimientos sociales que actualmente están en el día a día hacen esto creer que se puede llegar a un estrato social donde no haya violencia y no exista esto mismo, jerarquías de poder. Pero al mismo tiempo este contenido, así como el doble vínculo que mencionaba anteriormente, sucede en este predicado social que se activa o se mantiene o se sustenta de actos personales de gente haciéndolos, ¿no? Llevándolo a la pragmática de la comunicación, o sea, haciéndolos ya en acto. Entonces crea una divergencia, una imposibilidad, vaya. Pero, por ejemplo, el hecho de que haya una democracia significa que hay una división de poderes. Esta división de poderes pues se basa en la estructura misma en la que fue creada. Pero asimismo, si pedimos que no haya una jericarización, esa palabra, una jerarquía pues de todo este contexto, no habría una forma de dividir quién está por encima de quién. Entonces, se necesita hacer jerarquía. Voy a quitar esa palabra, tal vez no existe y no la puedo pronunciar. Entonces, tal vez no existe una jerarquía que divida a cada uno y no podría haber como un subordinado. Un ejemplo.
La milicia debe de haber un capitán que tenga unos subordinados, pero ese capitán va a tener a alguien más que le va a rendir cuentas. En una empresa, un empleado llega y tiene un patrón o un jefe al mando del departamento, y a su vez este tiene un jefe que está arriba, un gerente, y a su vez este tiene otro. Entonces, como se sabe que hay una jerarquía, al menos sutilmente está ahí, no se cuestiona tanto y nos permite de alguna manera entender nuestro rol como interlocutor. ¿Quién es el que está en la otra parte, ¿no? Un ejemplo, yo ahorita que estoy hablando de la reseña de este libro un poco, y lo estamos catando, hay que probarlo, hay que leerlo, hay que traer partes de él para saborearlo, escucharlo y tratar de comprenderlo. Como un buen vino, se prueba, se huele, se saborea, todo, se le permite respirar, igual un libro. Entonces, este libro ha respirado ya bastantes añitos, desde 1979, ¿no? Bueno, volviendo al libro, ¿hay ventajas en la confusión? Sí, permite esclarecer los términos comunicativos que se quieren dar, ¿no? ¿Qué se quiere transmitir? Probablemente a través de que una persona no exprese bien una idea, surja un malentendido, pero la ventaja sería que si este malentendido se supera a través de la misma comunicación, podrá ser llevado a mejor puerto, o sea, solucionarse, lo que es una ventaja. Gracias a la confusión se llegó a una solución. Eh, el libro también, lejos de mencionar solamente teoría psicológica, tiene unos ejemplos bastante interesantes sobre la aplicación de dicha teoría que se plasma, ¿no? Y hay un capítulo que habla de un caballo, el caballo inteligente Hans. Hay muchos videos sobre ese caballo, vayan y busquen uno de este caballo, ¿no? Este caballo surgió en 1904, se llamaba Hans. Un maestro retirado llamado Von Osten se decidió a entrenarlo y quería probar la inteligencia de los animales. Y en algún punto el caballo podía hacer operaciones matemáticas que las podía resolver. Entonces el maestro lo llevó al ámbito científico y empezaron a hacer experimentos, y resultaba que era verdad, que el caballo podía hacer operaciones y a hacer otros tipos de habilidades cognitivas, ¿no? Entonces esto empezó a ser un revuelo por la inteligencia del animal, empezó a ser como tendencia. Stumpf, no me acuerdo en qué año exactamente, 1994 me parece, se pregunta cómo el caballo puede hacer eso, y cree que de alguna manera eso se puede refutar, de que el caballo no es inteligente, que de alguna manera intuye las respuestas, ¿no? Entonces hace una investigación y se da cuenta que es verdad lo que él decía, que el caballo no era inteligente, que sabía leer el lenguaje corporal de la persona a la que estaba enfrente haciéndole la prueba al examinador. Entonces, estas influencias que el caballo veía en la corporalidad del lenguaje no verbal del hombre, por muy sutil que fuera, para el caballo era obvia, y podía saber cuál era la respuesta, porque a través de la práctica, del condicionamiento, pues aprendió a leer el lenguaje del hombre para saber cuál era la respuesta. Entonces, este caso nos lleva al siguiente capítulo del libro. Para los que quieran, investiguen la historia, es interesante, la verdad. Los estudios mismos son interesantes. Es algo que no, en lo que no se perdería el tiempo. Las influencias sutiles, que es el siguiente capítulo, habla de esto mismo, de que el lenguaje comunicacional es muy importante, pero asimismo el lenguaje no verbal o análogo, como se decía en los axiomas, es también igual de importante. Entonces, dar un mensaje con la congruencia de que mis actos, mi forma de comunicarlo, van de la mano de lo que estoy tratando de comunicar, o quiero comunicar, mejor dicho. Entonces, el decir, tengo hambre, quiero ir a un restaurante, ir de la mano con la sensación de hambre y la necesidad de hacer algo para buscar comida, ya sea ir a un restaurante, pedir comida, cocinar, lo que sea. Entonces, por poner un ejemplo vago, estas influencias sutiles en los hombres, en nosotros, se convierten en las interpretaciones que hacemos subjetivas del comportamiento del otro, ¿no? Que podemos decir, este está enojado, o así. Asimismo, también hablamos de percepciones extrasensoriales, que estas percepciones las podemos encontrar en gente que cree tener el poder de la adivinación o de la clarividencia, solamente porque sabe leer y atinar muy bien el lenguaje no verbal de la otra persona, sabe leerlo. Y al leerle de esta manera, cree y adjudica que tiene un conocimiento superior. Pero es lo que pasaba en el caballo del inteligente Hans, de que
la interpretación del lenguaje no verbal le daba la información suficiente al caballo para poder deducir el mensaje. Y en los humanos, que nuestro raciocinio supuestamente es superior, estos mismos señales no verbales, cuando son interpretadas de alguna manera inconsciente y llevadas al consciente, nos permiten actuar pues de estas maneras, ¿no? Y creer que tenemos poderes o dotes, pero simplemente lo que pasa es que estamos leyendo mejor al otro y lo sabemos interpretar, por decirlo de alguna manera. Entonces todas estas percepciones que vienen de allá afuera del interlocutor son cosas que son y parten para moldear lo que va a pasar en la interacción. También en el libro se menciona, hablando de las percepciones extrasensoriales, que todos nosotros percibimos y somos influidos por nuestras percepciones mucho más de cuanto imaginamos. Como a este punto, si están viendo el video, al haber hecho eso de tomar agua, probablemente a alguien inconscientemente también le haya dado sed. Entonces, esa percepción de a mí haberme visto tomar agua puede moldear la conducta de alguien más porque puede tocar una cosa inconsciente que le derive. Entonces, esto sería a través de la comunicación, ¿no? Poner ahí énfasis. Y bueno, estos son solo uno de los capítulos que tiene la primera parte, que se llama Confusión. Obviamente, catar un vino es eso, catarlo, no probarlo todo o acabármelo, ¿no? Entonces, como estamos haciendo una cata, estamos trayendo un poco de sección de este vino para darles a probar pedacitos de él y lo puedan, pues eso mismo, probar, digerir. En caso de que no les interese, no leer un libro que no interese, la verdad no, pero en caso de que sí, leerlo es muy, muy interesante. Y eso es solo una sección, no crean que les he traído spoiler total del libro. Pasando a la segunda parte de esta sección o de este libro, que es la desinformación, un concepto que hoy en día es más vigente que nunca, ¿no? Entonces, habla de la no contingencia o el origen de las concepciones de la realidad. El organismo en cuestión cree que hay una relación inmediata, perceptible, lo que se llama contingencia, lo que sucede detrás de cosas, o sea, una detrás de otra, entre su comportamiento y los resultados que siguen, cuando en la realidad no existe tal relación, ¿no? Entonces, habían experimentos que justamente trataban de demostrar esta no contingencia, y que estos mismos experimentos llevados a cabo hacía a la gente atribuir que su conducta les proporcionaba una recompensa, cuando la recompensa era totalmente al azar. Y esta relación que hacía el sujeto, creyendo que su interpretación tenía algo que ver con la realidad, empezó a marcar la importancia o el interés de la contingencia de las cosas, ¿no? De qué tanto pueden ser sucesivas y qué tanto puede nuestra interpretación ser objetiva con esta sucesión de cosas. Del azar y del orden, otro capítulo que en mi parecer es muy, muy interesante, porque sabemos hoy en día que el cerebro tiende a buscar el orden, ¿no? Y aquí a nivel comunicacional nos menciona que aunque alguien no sea filósofo científico o no sea un instruido en las artes científicas o místicas, como las quieran ver, hallará de todo plausible la idea de que la naturaleza está interesada en que exista un cierto orden en las cosas. Por ejemplo, de alguna manera sabemos que el universo es caos, pero de alguna otra manera sabemos que hay orden. Al crear la ciencia hemos categorizado las cosas de un sentido ordenado, ¿no? Los números del 1 al 10 los ordenamos de esa manera, porque más aquí adelante vamos a ver este mismo ejemplo de los números, ¿no? Entonces, para pues, mantenerlo un poco ahí en el tema. Hay un concepto que en lo particular me llama mucho la atención, que es la puntuación semántica. La puntuación desempeña un papel decisivo en la transmisión del sentido y el significado del lenguaje, y se adentra, por tanto, profundamente en el campo de la semántica. Aquí, pues obviamente sé que necesariamente no todos tienen que conocer todos los términos, y pues para que esté contextuado, traje el término semántica, ¿no? La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas, que se refiere a todo aquello que está vinculado o pertenece a la significación de las palabras. La misma está asociada a la significación, interpretación y sentido de las palabras y de los símbolos y expresiones. Entonces, un poco para entender que pues la semántica estudia esta parte,
y que la puntuación de cómo suceden las cosas, en qué contexto pasa de, por ejemplo, una pelea entre familiares, vecinos o lo que sea, tiene un inicio y en ese inicio el primer acto, la primera comunicación es eso, la puntuación, qué sucedió, luego el segundo acto pues sería la respuesta del interlocutor, pero verlo desde una manera significativa, de no solamente tomar literal lo que se dice, sino la significación, hasta podría ser en figuras retóricas que se dan, ¿no? A través de lo que uno le dice al otro. Entonces, en estas significaciones pueden existir agresiones que hagan o compliquen la comunicación. Luego también veremos lo que es la desinformación artificialmente provocada. Este apartado nos hace hoy en día lo que pasa como con Ucrania y Rusia, ¿no? Mucha información surge en internet, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto de eso podemos saber que es verdad? No solamente ese conflicto, cualquier cosa que esté en la red, ¿cómo sabemos que es verdad? En qué punto basamos nuestras creencias o lo que vamos a pensar, lo hemos comprobado como para aceptarlo como una realidad? Y en esto de la información artificialmente provocada, imagínense la cantidad de gente que perjudicialmente quiere confundir a la población para que crean tales cosas de lo que sucede a nivel mundial, cuando en la realidad estén pasando totalmente otras, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño pues conflicto, ¿no? Con las cosas que interpretamos para la hora de sacar juicios de lo que pasa en el mundo. En el mismo libro, perdón, habla de un experimento de un... Van con un terapeuta y le dicen que si puede entrevistar a un paciente esquizofrénico que se creía... o psicótico, no recuerdo, que se creía terapeuta, psiquiatra. Entonces este doctor accede y luego van con otro doctor y le dicen lo mismo, que si está dispuesto a hacerle una entrevista a un paciente que se cree psiquiatra. Entonces, cuando se juntan, uno cree que el otro es un paciente que se cree psiquiatra y el otro cree que uno es un paciente que se cree psiquiatra, o bueno, en este término. Entonces, aquí lo raro está en que el psiquiatra se va a comportar como lo que es, psiquiatra, ¿no? Pero esa misma conducta le va a hacer al otro interpretar, como está interpretando que él es el psiquiatra, que el otro sí tiene delirio de que se cree psiquiatra. Entonces, aquí en esta relación en la que la desinformación de cada uno de los dos provoca que haya un prejuicio sobre lo que el otro es, en este caso ambos van a asignar que el otro es un enfermo mental, porque así se le dijo al principio. O sea, la información inicial fue esa, pero al momento de tener la experiencia comunicativa se refuerza porque va con la expectativa de lo que va a suceder. Entonces el experimento ahí tiene unos matices que está interesante ver. Asimismo, hablando de desinformación artificialmente provocada, es interesante ver, hoy en día hay grupos sociales en todo el mundo. Y tener en cuenta el poder de un grupo, de una segregación de personas. Todo esto lo puede hacer bueno, o sea, hablando en términos de que socialmente contribuye al bienestar social en general, o malos en el término de que justamente eso, o sea, lo contrario. Entonces, aquí una información, por ejemplo, que un grupo profese, pero que todos los integrantes del grupo, al haber pertenencia en él y cohesión y todo esto, crean verdad, el grupo lo van a hacer automáticamente al negativo, o sea, al grupo contrario o otro grupo diferente, lo van a tachar como malo o equivocado, ¿no? Lo podemos ver en los ejemplos de las barras de fútbol, que una es mejor que otra simplemente porque su equipo juega fútbol y la otra es peor porque juega fútbol contra su equipo. Entonces, pero el mismo pensamiento surge de la otra persona o de la otra barra. Entonces, esto crea que los grupos coaccionen a los individuos y les hagan creer, y esto delimita el poder de percepción que tenga el individuo sobre las cosas y cree conflictos, ¿no? Entonces lo podemos llevar a grupos políticos, o sea, lo mismo, derechas mejores que izquierdas, y lo podemos llevar a grupos sociales como feministas, que son mejor un género que otro, lo podemos llevar a términos económicos, que el socialismo o comunismo o es mejor que el capitalismo, o que existe otra forma que todavía no descubrimos que podría ser mejor. Entonces, en todo esto va a haber grupos que van a defender una cosa o la otra,
Pero el problema no es eso, el problema es que las ideas llegan a tal punto a alienar a los individuos, ¿no? Entonces considerar qué tanto impacto tiene un grupo hacia el individuo y cómo este individuo pues se ve ligado a la interdependencia del propio grupo, ¿no? Por la pragmática de la comunicación, que te invite a hacer tales cosas como una marcha, protestar pacíficamente, hacer desmadres, ir a un estadio a festejar, estar en una rave, o sea, cualquier cosa que el grupo pueda promover y que asimismo el individuo esté tan coaccionado que se cree una interdependencia, o sea que este necesite tanto de este como este de este, entonces interactúan a tal manera de que este comunica y este también retroalimenta, ¿no? Entonces esa interdependencia crea la pragmática de la comunicación, ¿no? Lo podemos ver en los sectores religiosos. La fe es retroalimentativa a las creencias de la persona, a darle a la persona lo que sus expectativas sobre su fe tiene. Entonces es una amalgama, ya sea por el modo operandus de lo que es la ciencia, ya sea el modus operandus de lo que es cada ritual religioso que se hace. O sea, disculpen a mi amigo, está mongol, es el Lucas. Entonces, todo esto puede hacer y hacernos percibir a nosotros cómo un grupo y sus prácticas pueden darle la recompensa al individuo para que el individuo cree una interdependencia y esto genera una pragmática de la comunicación que es un ciclo y retroalimenta. Otro de los capítulos interesantes, desde mi parecer, es el de lo que yo pienso que él piensa que yo pienso, ¿no? Esto es como un trabalenguas. En esta parte, en este apartado, es mucho de cuando la gente supone, ¿no? Yo supongo que este güey está pensando esta cosa de mí. O sea, partimos de que yo estoy pensando desde mi parte, desde mi persona, pero al mismo tiempo pienso que puedo pensar por la otra persona, que en ese poder pensar en la otra persona puedo adjudicarme el poder de sus pensamientos, o sea, que pienso igual que esa persona. Y a partir de ahí sacar una conclusión que yo pienso. Entonces, en esto es como un círculo vicioso, pero al mismo tiempo es bueno porque nos permite en el ámbito de la comunicación y de la interacción simbólica, como por ejemplo el caso de un matrimonio. Ya llevan muchos años casados, un día van al súper o a comprar ropa, lo que sea, y de repente se pierden porque alguien se quedó viendo y el otro avanzó, no se dio cuenta porque también estaba viendo cosas. Entonces, en un punto, cada integrante del matrimonio piensa como va a pensar el otro para determinar el punto donde se van a encontrar. Entonces, como tienen una experiencia de conocimiento, pueden partir ahí de decir, yo creo que mi pareja va a estar en tal punto. Y la otra persona puede pensar prácticamente lo mismo y atinar. Entonces, por eso es bueno. En algunas propiedades se da que yo pensar como lo que el otro cree que piensa es también saber empatizar, ¿no? Habla también Paul Waslawi aquí haciendo como cuando alguien embarra en un pedazo de tostada algo, crema, mostaza, lo que sea, ¿no? Mostaza, ¿quién embarra mostaza? Para mostaza, no le hace mayonesa, cápsula. Y dice, esbozando su teoría de la comunicación, así como existen dos realidades. La primera es la objetiva, de la que habíamos hablado anteriormente. Y dice que se refiere a las propiedades puramente físicas y por ende objetivamente constatable de las cosas y responde por tanto al problema de la llamada sana razón humana o del proceder científico objetivo. Y la segunda afecta exclusivamente a la adscripción de sentido y un valor de estas cosas y en consecuencia la comunicación. Anteriormente, cuando estaba comentándole sobre el árbol, la categorización de una cosa, hablamos un poquito de esto mismo que Paul Waslawi puede interpretar o decir, ok, yo puedo ver un árbol y sus propiedades físicas y a partir de ello, gracias al lenguaje que convencionalmente en la región llamada México, bueno, en el paso de Waslawi, pues era austriaco, sabía austriaco me imagino, y luego como se naturalizó estadounidense, sabía inglés. Entonces, como pensaba en esos idiomas, empezó a ver las limitantes que había el alcance de su lengua. Entonces se empezó a dar cuenta que también esto tenía que ver con la calidad y cantidad de su lenguaje, que tanto él conocía de las cosas para poder tomarlas como reales o no, ¿no? Entonces,
Aquí algo de lo que hace muy, muy indirecto sentido Paul Waslawi, que es parte también de su teoría, es de la metacomunicación, que es lo que hacemos ahorita. De alguna manera vemos la teoría y luego damos ejemplos de ella. O sea, comunicamos algo y luego metacomunicamos con un ejemplo para ejemplificar, vaya la redundancia, lo que queremos dar con el punto principal, ¿no? Entonces, todo esto nos permite pues ir viendo, ¿no? También dice que encuadramos pues dentro de la realidad de primer orden aquellos aspectos de la realidad que se refieren al consenso de la percepción y se apoyan en pruebas experimentales repetibles y por consiguientes verificables. Esto es de lo más interesante a partir de vista que hablamos de la comunicación, porque no estamos pensando ni siquiera en el ámbito orgánico, cómo una persona percibe su realidad. Está orgánicamente normal y puede percibir los colores como normalmente los conocemos todos, rojo rojo, que no tenga algún daño que le permita experimentar diferente la realidad, como ser sordo, ser ciego, ser mudo. Entonces, dice que primero debemos de llegar al consenso de la percepción y luego, porque estas se apoyan en las pruebas experimentales como vivimos, ver si son verificables. Entonces, esto solamente lo adjudica a la realidad de primer orden, ¿no? A los aspectos físicos. Yo podría ser sordo y si vivo de alguna manera aislado, no saber que existe el sonido solamente porque yo no lo experimento, ¿no? O viceversa, como yo escucho y no saber que existen los sordos, pensar que no existe la gente que no escuche. Entonces, todo eso puede crear desinformación y a partir de ahí adjudicar o creer lo que es el ámbito de real o no en nuestro propio conocimiento. En el ámbito de la realidad de segundo orden, resulta por tanto absurdo discutir sobre lo que es realmente real. Vivimos bajo una ingenuidad de suposición de que la realidad es naturalmente tal como nosotros la vemos y que todo lo que la ve de otra manera que tiende a ser malicioso o demente. Lo verdaderamente ilusorio es suponer que hay una realidad real del segundo orden y que la conocen mejor las personas normales que los perturbados psíquicos. Entonces, aquí Paul Waslawick nos está haciendo como una alusión de que independientemente de quién seas, vas a estar desinformado de qué es la realidad, qué es lo que realmente es real. Entonces es una ilusión suponer que una persona, porque por más experimentada o conocimiento o cosas que haya hecho, sepa, adjudique una realidad real solamente porque se basa en sus percepciones y en lo que categóricamente puede describir. Entonces él habla de que también creer que una persona normal es mejor al momento de ver la realidad que una persona perturbada psíquica es también una ilusión, porque en realidad ambos tienen las mismas deficiencias y debilidades a la hora de percibir, porque tenemos limitaciones orgánicas. Eso es uno de los principios que no se mencionan en este libro, pero que podemos correlacionar, ¿no? Entonces, hagamos aquí una pequeña pausa para servirme agua porque aquí un invitado vino y se la acabó, entonces tengo que hacerlo. Bueno, volviendo aquí al tema del contenido del libro, cerrando el segundo capítulo con lo que anteriormente mencionaba, vemos que la desinformación es algo intrínseco a la hora de comunicarnos como individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una interacción simétrica, el desconocer nuestros roles como que somos semejantes puede permitir el abuso de ciertas personas hacia otras, ¿no? Aunque tengan el mismo rango jerárquico. En otros lados, el conocer que no hay forma de no comunicar también permitiría sesgar el ámbito de leer la conducta verbal de la otra persona, ¿no? Es como que decir, no, pues ya no, o sea, se quedó sin palabras, no tiene nada que decirme. Al contrario, a partir de ahí tienes que ver el lenguaje análogo de la otra persona. Los roles de los interlocutores, también saber dónde estás situado para saber cómo te debes de comportar. Aquí hay normas sociales, ¿no? Una persona que va a un hospital se debe de comportar como un enfermo. No llegaría una persona sana a querer que la revisen, que la atiendan en un hospital porque se vería un poco extraño, ¿no? A un restaurante no llegarías a solamente observar la comida, sentarte y ver y no comer nada y irte, defecar
y utilizar el baño, los servicios, quedarte ahí sentado. A una biblioteca no podrías ir a gritar, ¿no? Entonces, el rol del interlocutor, de saber dónde está situado para saberse comportar a través de estas normas sociales que configuran nuestra sociedad, es también cosa, pero que si volvemos al principio, desconocemos, hay desinformación sobre lo que debe de suceder en tales lugares donde hay contingencia para que sucedan las cosas, pues no, simplemente no hay comunicación efectiva que pueda llevar adelante a buen puerto. Y partir de esto mismo, esto es como una máxima socrática en una teoría comunicativa. El yo solo sé que no sé nada se podría traducir algo así: yo solo sé que interpreto, pero que mi interpretación está limitada y carezco de información suficiente para entender la realidad. Pero a nivel comunicativo, ¿no? Un poco más larga, un poco más contundente. Al mismo tiempo, para cerrar ya un poco lo que es este libro, porque me ha alargado mucho y no sé qué tanto vaya a impactar esto en si les gusta o no los videos, así de largos dando esta cata de este libro, o hacerlos más cortos, porque estoy también experimentando en el formato. Entonces, para hablar ya de la última parte, la tercera, la comunicación, ¿no? Esta es un tanto interesante porque menciona el lenguaje de los signos. El lenguaje de los signos lo podemos referenciar en las personas sordomudas, que se deben de comunicar a través de simbología dada con las manos y con otras expresiones faciales y movimientos del cuerpo para transmitir un mensaje que nosotros fonéticamente podemos dar, ¿no? Plantea también cómo sería la comunicación con un extraterrestre. Aquí vale ser cero prejuicioso para hablar de estos temas, porque ¿cómo vas a hablar con un extraterrestre acá? Ok, planteate la idea de simplemente eso, te encuentras un extraterrestre. El primero que tienes que entender es cómo vas a hablar con él, o sea, cuál es la forma. Nosotros tenemos una estructura orgánica que nos permite tener todo lo que es el aparato bucofonatorio, y este a su vez nos permite crear fonemas, y estos fonemas a su vez hemos categorizado que la MSM, que la PSP, que M con A suena ma. Entonces todas esas cosas, y la conocemos a nivel todo lo que manejamos el idioma español. Entonces esta categorización nos permite comunicarnos porque estamos de acuerdo socialmente, hay convención social. Y con un extraterrestre, como sabemos que viene de una cultura en la que tiene sus propios procesos comunicativos, tiene sus propios axiomas sobre cómo se rige la comunicación entre ellos, tienen sus propios procesos orgánicos. Entonces, la primera pregunta a indagar en este es ¿cuál sería el cómo de la comunicación con estos entes, ¿no? Con estos extraterrestres? El segundo sería el qué. O sea, ¿qué de la raza humana vale la pena comunicar, decir, ¿no? Comentar? Entonces es muy interesante a nivel comunicativo intentar vislumbrar a través de un pensamiento, una imaginación, poner un caso, situarlo y tratar de llevarlo a la práctica para tratar de ver las limitantes de lo que da un lenguaje, porque indirectamente nos permite ver las limitaciones que tenemos a nivel comunicacional teórico, porque estamos hablando de teorías que tratarían de explicar la interacción humana, no la interacción entre extraterrestres y humanos. Entonces, para empezar, como no sabemos cuál sería la vía, el canal, los componentes de la misma comunicación, ¿no? Porque eso es muy importante. ¿Dónde se comunica? ¿Qué se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Para qué se comunica? Entonces, todos estos componentes comunicacionales hacen y nos permiten, pues, tener esto mismo, comunicación, aunque sea redundante. También menciona que qué clase de información podemos ofrecer sobre nosotros mismos, de modo que la comprendan unos seres totalmente desconocidos, cuyos procesos mentales, formas de expresión y puntuación de la realidad de segundo orden son con toda probabilidad de todo desconocidos para nosotros. Anteriormente mencionaba la sucesión de órdenes del 1 al 9, ¿no? Para hablar de vida extraterrestre tenemos que hablar de probabilidad. La probabilidad que exista vida extraterrestre probablemente sea baja, probablemente sea alta, dependiendo de los márgenes en los que se considere lo inmensurable que es el universo, pues. Entonces, con todo esto podemos nosotros ver que
el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 los categorizamos así porque a esa convención llegamos, pero si lo entendemos desde el orden del universo, no es más que una probabilidad de la conformación que pueden dar los números. Los números podrían ser al revés: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? Entonces, en un universo, por ponerlo en contexto metafórico y como alusión, podría haber un universo que se manejara con esa clase de ordenamiento de números y que sus fonemas sean y cosas diferentes, ¿no? Entonces, las probabilidades de las cosas que existen en el azar y el orden, cuando hablábamos de eso mismo, de que la mente trata de darle orden a las cosas, el azar no es tan azaroso como creemos que es. Porque ahorita con los estudios de la física cuántica y todo, sabemos que todo se trata de probabilidad, ¿no? Entonces, entender esto mismo, que la probabilidad de que una cosa sea exactamente como nosotros creemos que es, está implementada en un montón de probabilidades que la gente quiere que sea como que ellos creen que es, pero la realidad es ajena a todas las probabilidades de las personas queriendo lo que quieren que sean las cosas. Entonces, si no se entiende esto, no podríamos comprender lo que significa tratar de comunicarle a otra especie lo que queremos comunicar. En el caso de la comunicación extraterrestre es preciso hallar antes y concordar tanto el cómo como el qué. Y lo que nos sitúa ante el problema de comunicación totalmente desacostumbrado, algo que no podemos ni siquiera imaginar porque no sabemos la vía, el canal, no sabemos a qué nos enfrentamos, es un desconocido, es algo invisible. Pero nos permite aquí pasar a un segundo orden de comunicación, la comunicación imaginaria. Segundo orden es algo que adjudiqué ahorita nomás para mencionarla, ¿no? Así. No es una categorización realmente rígida, solamente es contextual a lo que quiero explicar. El hecho de imaginarnos cómo vamos a interactuar con un extraterrestre nos sitúa toda una situación específica de problemas que resolver. Entonces, estos problemas a resolver se puntúan según lo que estemos verificando, ¿no? En el caso de los extraterrestres se sitúa el cómo, cuál es la vía, es la puntuación semántica. Ok, o sea, la primera sería quiero transmitir comunicación, lo segundo sería cómo la voy a hacer, cuál es la vía por la que me voy a comunicar, y la tercera sería qué le voy a decir. Entonces, esta comunicación imaginaria que permite hacer puntuación semántica nos permite desarrollar experimentos mentales que podemos llevar a la práctica y refutar o validar. Entonces, es algo que considero realmente interesante. Aquí en este punto he de decir que llego a la conclusión del libro. Voy a dar mi postura personal de esta lectura que he hecho sobre este libro tan interesante. Lo primero es, lo que me transmitió es la perplejidad de lo que puede llegar a ser una simple cosa como preguntarse qué es la realidad, ¿no? No es algo que sea inconmensurable de entender, sino me deja perplejo entender que hay muchas cosas que a su vez como una red interactúan para formar lo que yo denomino realidad, y que a su vez hay otra red social que determina lo que yo he determinado como realidad. Y esto me permite a mí experimentar una vida normal. Me ha hecho reflexionar sobre las limitantes también que tengo yo para categorizar al mundo, ¿no? ¿Cómo podría describir algo que no puedo sentir? O no he vivido, o no podría vivir. Entonces, todos esos márgenes en los que nos sitúa el libro, de decir, ¿qué tal que tú le quieras comunicar algo a tal persona, pero la imposibilidad de comunicación parte de que hay una confusión? ¿Por qué? Porque tal persona le comunicó a otra una cosa, pero ya no la comprendió. Y en otro punto, esta misma persona respondió algo que no comprendió y generó confusión o desinformación en la otra persona, y esto a su vez generó un conflicto. Pero si no se entiende esto, ¿cómo podremos entender que tal vez la comunicación está implícita en la forma en la que se transmite el mensaje? Y cómo se transmite el mensaje está muy dado por las limitaciones semánticas que se tienen sobre el lenguaje y las interpretaciones que se adjudican a la realidad de las cosas. Nos hace ver varias teorías en pasajes, en capítulos, porque no son todos los capítulos que tiene este libro, solamente agarré los que creí relevantes para hacer una buena cata de él, porque aunque los otros no son interesantes en el término de que entraron en este video, porque si no iba a ser mucho más largo y eso tampoco es algo bueno, entonces traje los que yo creí que englobaban de manera mejor
todo lo que el libro trata de transmitirnos, ¿no? A nosotros como lectores. Dudas que me nacen de haber leído este libro, de decir, ¿lo recomiendo a alguien más? Lo recomiendo si tú tienes curiosidad sobre los límites de tu pensamiento. Si tú tienes curiosidad sobre la capacidad que tú tienes de entender realmente la realidad, que tú tienes de situarte ante el conocimiento, ante las experiencias, ante el objetivo. Te lo recomiendo si eres estudiante de disciplinas como la psicología, la filosofía, el derecho. Si eres autodidacta y te gusta una lectura que te vaya a retar a ti como individuo, es un libro perfecto, es para ti. Pero si quieres encontrar en este libro una lectura que solamente alimente la imaginación y te haga fantasear, lo vas a encontrar en capítulos. La verdad es que sí, hay cosas muy interesantes. Pero habrían libros mejores para esos términos, ¿no? Considero yo. Y no es que yo determine quién debe leer qué cosa, sino lo hago a través de como recomiendo a gente que yo sé que le podría agradar la lectura. No recomendaría un libro, no sé, de inglés a alguien que está estudiando portugués, ¿no? Entonces, con esa distinción, para ya cerrar el video en la conclusión de todo esto, me gustaría hacerles también a ustedes, gente, una pregunta de, ¿consideran que es muy largo el video? ¿Consideran que debo hacerlos más cortas estas reseñas sobre los libros? Aquí quiero hacer un paréntesis y decirles que los spoilers que hago del libro es lo mínimo. Trato de hacer un compacto del libro para que la gente lo encuentre atractivo, pero también entiendo que mucha gente podrá decir que es mucha la información que di del libro y que ya no dan ganas de leerlo, ¿no? Entonces también eso es algo a considerar para hacer material, porque hay muchos libros realmente interesantes de este autor que seguiré subiendo, y qué mejor forma de saber cuál es el formato más agradable para ustedes. Entonces, otra pregunta es esto mismo, del formato, ¿qué les gustaría que añadiera, quitara? Hay cosas que creen irrelevantes, que me voy por ahí por las ramas. Entonces, esas preguntas me gustaría que me ayudaran a responderlas, porque es algo que me va a hacer mejorar aquí el canal y a su vez nos dará una mejor experiencia a mí como alguien que quiere compartir conocimiento y a ustedes como alguien que está en busca del mismo, ¿no? Entonces, pues ahí eso lo agradecería. Y hablando ya y volviendo al libro ya para cerrar, este libro también lo tenemos que tener en contexto de teoría psicológica, que asimismo nos toca y nos sitúa, nos habla de otros términos, ¿no? Como el doble vínculo, como la pragmática de la comunicación, como la interacción o el pues, mismo rol jerárquico, como esta misma, la teoría comunicativa como tal, ¿no? Porque nos da ejemplos de cómo a nivel pragmático nos sucede. Entonces, eso es todo, banda. Espero les haya gustado. Aquí está mi compa Lucas. Y pues nada, eso fue todo lo que hay en este video. Hasta la otra.